Vamos a continuar ahora con el tiempo de estudio. Vamos a estudiar Lucas. Estamos estudiando la Besorá de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en esta oportunidad vamos a ir al capítulo 9 de Lucas. Nuevamente les reitero un cordial saludo para todos y cada uno de los hermanos que están unidos a esta transmisión, los que vean este video más tarde u otro día. Un fraternal saludo para todos ustedes, para los de cerca y para los de lejos. Bueno, esperamos no tener problemas con la señal. De pronto como que está que se va y regresa, pero bueno, esperemos que no pase más de ahí, que todo siga de manera correcta. Bien, Lucas capítulo 9 es donde vamos a estar viendo hoy. Recuerde que juntamente con el libro del Éxodo leemos y estudiamos Lucas. Esta semana hemos leído capítulo 8 y 9 de Lucas. El miércoles pasado elegimos un tema del capítulo 8 de Lucas, que fue el tema de las mujeres del reino, en donde vimos esa porción del capítulo 8 de Lucas, en donde Lucas nos revela que las mujeres formaron parte importante del ministerio de Yeshua, al punto de decirnos que eran las mujeres quienes soportaban económicamente el ministerio de Yeshua. Vea qué importante, qué interesante esta revelación que nos hace Lucas. Bueno, ese fue el tema que vimos el miércoles pasado. En base a ese texto hablamos de mujeres del reino, hablamos de las matriarcas y hablamos del importantísimo rol que juegan hoy en día las mujeres en el proyecto del reino de Dios. Así que bueno, hoy en el capítulo 9 de Lucas vamos a abordar un tema que lo podemos plantear con una pregunta. Una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Ese es el tema que ponemos hoy sobre la mesa. ¿Quién es Yeshua? Es una pregunta bastante sencilla, bastante simple. Cualquier persona que quiera conocer acerca de la fe que usted profesa le puede hacer esta pregunta. Le puede preguntar: oye, ¿y quién es Yeshua? O Jesús, ¿verdad? Porque bueno, la mayoría de la gente en el mundo lo conoce como Jesús. Pocos lo conocemos como Yeshua, su nombre real, su nombre verdadero, su nombre hebreo. La mayoría lo conoce como Jesús. Bueno, si la gente pregunta: ¿quién es? ¿Quién es Yeshua? ¿O quién es Jesús? Se tiene que tener a la mano una respuesta. Y la respuesta pues tiene que ser lo más acertada posible. Porque aunque la pregunta es sencilla, la respuesta tiene implicaciones eternas. La respuesta a esa pregunta es muy profunda. De la respuesta a esa pregunta que se dé, la respuesta que se dé lo más correcta posible que sea esa respuesta, puede realmente llevar, puede guiar a una persona en su camino a la redención, en su camino a formar parte del reino de Dios. Pero una mala respuesta o una respuesta totalmente equivocada a esa pregunta, pues puede derivar en que las personas que hacen la pregunta o la persona que hace la pregunta pues no encuentre el camino hacia la redención. Entonces por eso es necesario tener una respuesta a la mano y que la respuesta sea lo más acertada posible. Bueno, ¿quién es Yeshua? Dice Lucas en el capítulo 9, verso 1, comienza diciendo: habiendo reunido a sus 12 discípulos, Yeshua les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y
poder para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. De entrada vemos algo muy importante aquí. Yeshua te da poder para que lo uses. Yeshua te da bendiciones para que las uses. Por eso está escrito: lo que recibes de gracia tienes que dar de gracia. Las cosas que Él te da no son para que te las guardes, no son para que te las quedes, son para que las pongas en práctica. Y esto es muy importante. Por eso aquí Lucas dice: les dio a los discípulos poder y autoridad para que hicieran básicamente dos cosas. Poder y autoridad sobre los demonios y poder y autoridad sobre las enfermedades. Y luego los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, a poner en práctica lo que les había dado. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, cuando Yeshua anda haciendo todas estas cosas, que Él personalmente las hacía, Él personalmente predicaba el reino de Dios, Él personalmente sanaba enfermos, Él personalmente liberaba a aquellos que estaban bajo el dominio o la posesión de demonios. Él hacía todo esto y era un testimonio tremendo lo que Yeshua estaba haciendo. Llega un momento en el ministerio de Yeshua donde ahora le delega a los discípulos esta tarea y les da el poder y la autoridad para que lo hagan. Entonces imagínate esto: ahora lo que Yeshua hacía, pues ahora se lleva a cabo multiplicado, porque ahora los discípulos lo están haciendo por todos lados a donde Yeshua los envió. Esto por supuesto trajo un boom. O sea, es como una explosión. O sea, ya de por sí lo que Yeshua hacía era impresionante, y ya se hablaba de Yeshua por todos lados. Ya su fama, bueno, iba creciendo, ¿no? Por todo Judea, por toda Galilea. Pero cuando los discípulos empiezan a poner en práctica lo que el maestro les había enseñado, entonces esto fue una explosión tremenda. Y todo esto crece de una forma que nos dice Lucas, verso 7, que llegó todo esto hasta los oídos del rey Herodes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Yeshua y estaba perplejo. ¿Sí? Estaba perplejo porque algunas personas decían: Juan ha resucitado de entre los muertos. Otros decían: es Elías que ha venido, que se ha aparecido, porque está escrito en la profecía que Elías vendrá. Y otros decían: es algún profeta de los antiguos que se ha levantado de la tumba. Entonces Herodes, cuando escuchaba todas estas cosas que la gente decía, el rey Herodes dijo: pero yo a Juan lo maté, yo a Juan lo hice decapitar. ¿Quién es este entonces? ¿Quién es este de que estoy escuchando todas estas cosas? Y quería verle, dice Lucas. El rey Herodes quería verle, quería saber quién era Yeshua por todas las cosas que escuchaba acerca de él. Luego viene el evento de la alimentación de los 5,000. Dice Lucas que cuando regresaron los apóstoles, entonces los apóstoles regresan de la misión a la que los envió Yeshua, y de todo lo que hicieron, la liberación de personas endemoniadas, la sanidad de los enfermos, toda la gente que estaba creyendo en Yeshua. Y bueno, regresan a dar informes al maestro de todo lo que está pasando.
Y en ese contexto dice que Lucas dice que se retiró Yeshua con sus discípulos a un lugar apartado, pero la gente lo buscó y lo siguió. Yeshua les recibió y les hablaba del reino de Dios, sanaba a los que necesitaban ser sanados. Y luego viene el momento de la necesidad del alimento físico. La gente tuvo hambre, Yeshua le dijo a los discípulos, denles de comer. Es decir, que no conforme con todas las señales y maravillas que Yeshua venía haciendo, las que luego hacen los discípulos, luego viene este evento de la alimentación de una gran multitud de personas con 5 panes y con 2 peces, en donde la gran multitud de personas, que pudo haber sido hasta más de 20,000 personas, fueron todos alimentados, todos comieron hasta llenarse, dice la escritura. Y no solamente eso, sino que sobró comida. Sobraron 12 cestas de comida. Imagínense todas estas cosas que se están dando. Esto era, como le vuelvo a decir, una explosión en torno a la persona de Yeshua. Entonces, por todos lados ya se hablaba de Yeshua, se hablaba todos estos testimonios, todas estas maravillas, sanidades, sus enseñanzas, estos milagros tremendos, como toda esta gente que fue alimentada así de una manera milagrosa. Y Herodes, el rey Herodes, interesado en conocerle. En medio de todo esto, dice Lucas capítulo 9, verso 18. Aconteció que mientras Yeshua estaba orando aparte, y estando con él los discípulos, les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron lo que la gente decía. Acabamos de leer unos cuantos versos atrás lo que la gente decía. Herodes escuchaba a la gente. ¿Y qué decía la gente? Pues la gente decía que Yeshua era Juan el Bautista, que había regresado de entre los muertos. Otros decían que era Elías, porque Elías tiene que venir. Y otros decían que era cualquiera de los profetas antiguos que había resucitado. Esa versión que la gente daba, que la gente le había dicho a Herodes, es la misma versión que los discípulos le dicen a Yeshua cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Las mismitas palabras, los mismos conceptos, porque la gente dice muchas cosas. Ahora, ¿Yeshua era Juan el Bautista que había resucitado? No. ¿Yeshua era Elías, que el profeta anunciado que ha de venir? No. ¿Yeshua era a cualquier otro de los profetas que había resucitado? No, tampoco. Respuestas incorrectas. Todas y cada una de estas respuestas eran incorrectas. Por eso les decía al inicio, qué importante tener a la mano una respuesta lo más acertada posible a la pregunta, ¿quién es Yeshua? Una pregunta que el mismo maestro hizo, No es que nosotros estamos inventando esta pregunta o improvisando, no. Esta pregunta la planteó el mismísimo Yeshua, y si él la planteó es porque es una pregunta importante. Es una pregunta para la cual debemos de tener una respuesta, insisto, la más acertada posible. Por lo pronto, las respuestas de la gente de aquellos tiempos eran equivocadas, todas equivocadas. Ahora, si nosotros queremos responder esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Suponga usted que Yeshua le hace esta pregunta a usted. A usted. No lo que usted dice, en el orden que vamos aquí.
¿quién dice la gente que es Yeshua? ¿Qué respondería usted hoy en día si Yeshua le preguntara, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya vimos lo que decía la gente en aquel tiempo. Hoy en día, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es Yeshua? ¿Quién? Leo sus respuestas. Vamos a ver, participen, coméntenme. ¿Quién dice la gente que es Yeshua hoy en día? Hoy en día. ¿Quién dice? La gente, cualquier persona. ¿Qué ha escuchado usted por ahí? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué dicen las personas? O los predicadores, o los maestros. ¿Qué dice la gente? Porque hay diferentes opiniones. ¿Quién dice la gente? Hermana Reina Luna dice que la gente dice que Yeshua es un niño que visten cada año. Sí, ¿no? Acabamos de pasar esa temporada. Bueno, sí, para algunos, Yeshua pues es un niño. Yeshua es el niño del pesebre, que se acuerdan de él pues en esa época, cada año. Exacto, es una respuesta. Para mucha gente, eso es Yeshua, o ese es Yeshua, un niño acostado en el pesebre, que lo levantan cada año, que lo visten o que hacen, no sé, desconozco sobre esas cosas, ¿no? Pero para mucha gente, Él es Yeshua. Hermana Ketita dice, es el Cristo nuestro Redentor, la vida eterna. ¿Eso es lo que dice la gente? Bueno, sí, pues sí, puede ser, es lo que dice la gente, que Yeshua es el Cristo. Eso no es tan común, a lo mejor es la respuesta de la hermana Ketita, no sé si ella esté dando esa respuesta o es lo que oye, pero yo creo que no es muy común oír a la gente que diga que Yeshua es el Cristo, ¿verdad? O que es nuestro Redentor y la vida eterna. Hortensia Morales dice, Yeshua es nuestro Redentor y Salvador. Bueno, creo que no me entendieron. Creo que están dando las respuestas de lo que ustedes creen acerca de él. La pregunta era, ¿qué dice la gente? La hermana Hilda Salinas dice, la gente dice que es el Salvador del mundo. Cierto. Eso sí. ¿Qué dice la gente de Yeshua hoy en día? Si Yeshua dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, dicen que eres el Salvador del mundo. Sí, eso dice la gente. Es el Salvador del mundo. ¿Qué más dice la gente? ¿Qué más dicen? Bueno, una respuesta muy común, quizás la más común, es que la gente dice que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios puede ser la respuesta más común, que la mayoría va a dar. Oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Jesús es Dios. Yeshua es Dios. Es lo que la mayoría dice. Es lo que la mayoría cree. Es lo que la mayoría piensa. Bueno, puede haber diferentes respuestas. Entonces, eso es lo que la gente dice. Luego viene la parte donde Yeshua les preguntó, ahora sí directamente a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? Entonces ya tenemos la respuesta de la gente, y la respuesta de la gente pues es equivocada, ¿verdad? Tienen unas ideas medio raras, pero ustedes mis discípulos que han estado conmigo, que han estado cerca de mí, que han visto mi testimonio, que les he enseñado, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y aquí es donde tiene que venir la respuesta
más acertada posible, la respuesta más contundente que pueda haber. Y la escritura dice que quien tomó la iniciativa para responder fue Kefa, Pedro. Y la respuesta de Kefa en representación de los discípulos fue, ¿qué dijo? Que es el Hijo de Dios, dice. Así es. En hebreo la respuesta de Kefa fue Ata Mashiach le Hashem. Ata Mashiach le Hashem. O sea, tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios, el Hijo de Hashem. Voy a leer diferentes versiones. Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Pedro contestó: el Mesías de Dios. Pedro dijo en respuesta: el Cristo de Dios. Simón Pedro dijo: el Cristo de Dios. Kefa respondió: el Mashiach de Yahweh. Respondiendo Pedro dijo: el ungido de Dios. Bueno, podemos seguir leyendo diferentes versiones. Lo importante de esta respuesta es que tenemos la opinión de la gente. Tenemos la opinión de la gente, las ideas que la gente se forma respecto a quién es Yeshua. Pero tenemos la respuesta de los discípulos. Y a estas alturas los discípulos tenían claro quién era Él, quién era nuestro Santo Maestro. Incluso, no en este evangelio, pero en otro de los evangelios, dice que Yeshua le respondió a Kefa: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta confesión, esta declaración no te la ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta declaración, esta confesión, que se conoce así como la confesión de Pedro, es la respuesta más acertada que puede existir respecto a la pregunta: ¿quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Él? La confesión de Kefa, que según el testimonio del mismísimo Mashiach, vino directamente del Padre eterno en los cielos, es la respuesta más acertada que se puede dar. Es la respuesta más concreta, es la respuesta más clara, es la respuesta más contundente respecto a la identidad de Yeshua. Él es el Mashiach. Él es el Cristo. Aunque es necesario hacer la diferencia entre el término hebreo Mashiach y el término hebreo Cristo. Es necesario hacer esta diferencia y hacer esta aclaración. ¿Y por qué? Obviamente nosotros preferimos utilizar la palabra hebrea Mashiach o la palabra en español ungido y no el término Cristo. Lo que sucede es
que en el idioma griego no existía realmente una palabra que pudiera definir el término hebreo Mashiach. Lo que más se acercaba o lo que más se acerca es la palabra Cristo. Pero realmente entre los griegos no se utilizaba este término porque no se utilizaba esta práctica de ungir a las personas. Entonces, en la cultura hebrea, pues sí se utilizaba esto de ungir con aceite. Y el ungir con aceite, cuando venía como un mandato directamente del Eterno, para ungir a personas y consagrarlos para el servicio del Eterno, se ungían a tres, vamos a decir, tres oficios o tres clases de personas eran ungidas para servirle al Eterno: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Cuando una persona iba o era elegida por el Eterno para desempeñar el ministerio de ser rey, como en su momento fue Shaul, después David y así, tenían que ser ungidos con aceite, como una señal, como un ritual de que la unción del Eterno, la bendición del Eterno iba a hacer con ellos. Entonces los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos con aceite. Entonces ahí es donde se aplica la palabra Mashiach. Un rey era un Mashiach, un sacerdote era un Mashiach, un profeta era un Mashiach, porque era un ungido. Sin embargo, en la Torah, en el Tanaj, que es conocido como Antiguo Testamento, se habla de un Mashiach especial, de un Mashiach que habría de reunir en su persona los tres oficios o los tres ministerios. Un Mesías que sería a la misma vez un rey, un profeta y un sacerdote. Este Mashiach prometido por el Eterno, de este Mashiach se habla en las Sagradas Escrituras, en la Torá y los profetas, y también en los escritos se habla acerca de el Mashiach, quien sería enviado por el Eterno para redimir a su pueblo Israel. Y es por eso que la respuesta más clara que se puede dar respecto a la identidad de Yeshua es decir que Él es el Mashiach. Y decíamos que la diferencia entre Cristo y Mashiach es que la palabra Cristo realmente no define con claridad lo que estamos hablando, porque la palabra Cristo es griega y en todo el Antiguo Testamento obviamente no va a aparecer la palabra Cristo, y además la palabra Cristo no le hace justicia a el origen del término Mashiach, que es ungir con aceite. Para que usted me entienda mejor, en español tenemos la palabra ungido, y tenemos también la palabra untado. Entonces, si usted entiende la diferencia entre ungido y untado, entonces puede entender la diferencia entre Mashiach y Cristo. O sea, esa es la diferencia. O sea, en español tenemos los dos términos, pero no son iguales. En nuestro idioma en español, un ungido, o sea, es una persona en quien se derrama aceite. Porque ungir es eso, ungir es derramar aceite sobre la cabeza de una persona. Untar, pues es nada más embarrar, ¿sí?
sea, hay una diferencia entre ungir y embarrar. Por ejemplo, en el Salmo 133, cuando dice la escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una parte del Salmo donde dice: es como el buen aceite, es como el buen aceite que es derramado sobre la cabeza de Aarón, el Cohen, y baja por su barba, y baja por sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Entonces el salmista nos proporciona la idea de cómo se lleva a cabo la unción. O sea, el aceite tiene que derramarse sobre la cabeza y recorrer todo las barbas y las vestiduras de la persona. De hecho, la acción de ungir en la antigüedad se utilizaba un cuerno. Es un cuerno de carnero. Si usted conoce un cuerno de carnero, pues es bastante grandecito. O sea, le cabe suficiente aceite y todo lo derramaban sobre la cabeza de la persona. Entonces una cantidad bastantita de aceite suficiente para, como dice el salmista, pudiera ese aceite recorrer la cabeza, la cara, las barbas de la persona y seguir descendiendo por sus vestiduras. En cambio, untar, pues untar es como, hay grupos religiosos hoy en día que tienen la costumbre de untar, no de ungir, de untar, porque agarran un poquito de aceite, como hacemos con los aceites esenciales, ¿no? Si usted ha usado aceites esenciales, sabe lo que estoy hablando. A mí me gusta usar aceites esenciales. Entonces normalmente con los aceites lo que hacemos es untarnos, porque agarramos el botecito de aceite, lo inclinamos, agarramos tantito con el dedo y nos untamos un poquito en la frente o en las sienes o en la nuca, pero nos untamos nada más. O sea, no agarramos el aceite y nos lo derramamos así todo en la cabeza, ¿verdad? No hacemos eso. Eso sería ungir. No, porque con lo que cuestan los aceites esenciales, ¿verdad?, nos pondríamos en el plan de Judas. ¡Ay, cómo que derramaste todo el aceite! Entonces esa es la diferencia entre ungir y untar. Y si entendemos esa diferencia, entonces podemos entender la diferencia entre Mashiach y Cristo. Pues no es lo mismo el ungido de Dios que el untado de Dios. No es lo mismo. Por eso preferimos utilizar la palabra Mashiach. La respuesta entonces de Kefa, de Pedro, fue clara, fue contundente y, repito, es la mejor respuesta que tenemos a la mano para definir la identidad de Yeshua. Es la mejor respuesta, ya que, según el testimonio del mismísimo Mashiach, esta revelación vino directamente del Padre Eterno. Ahora, dice Lucas, verso 21, que Yeshua les dio instrucciones rigurosas a los discípulos de no compartir esto con nadie. Esta revelación, esta confesión que Pedro había hecho, dijo: no se la digan a nadie más, no la compartan con nadie. Y dijo: el Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas, tiene que ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y tiene que ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, si esto es algo complicado, ¿no? Si esta es la declaración o la confesión más clara y contundente respecto a la identidad de Yeshua, ¿por qué no debía de ser conocida? ¿Por qué no debía de ser compartida? ¿Por qué
¿por qué dejar que la gente se siguiera haciendo ideas equivocadas? ¿Por qué dejar que la gente siguiera diciendo pues mentiras, falsedades acerca de la identidad de Yeshua? ¿Por qué dejar seguir con todo eso? ¿Por qué no aclarar? ¿Por qué no esta confesión, esta declaración recibida directamente del cielo, del Padre Eterno para Pedro? ¿Por qué no gritarla? ¿Por qué no publicarla por todos lados? ¿Por qué no decirla? Esto es un misterio. Esto es un misterio. Mire, las Escrituras tienen muchos misterios, pero el más grande misterio de las Escrituras se llama Yeshua. Él es el misterio de Dios. Él es el más grande misterio. Y Él decide mantener su identidad así, en un misterio. Y aquí podemos nosotros especular, podemos tratar de interpretar, podemos tratar de entender la razón por la cual Él estaba escondiendo su verdadera identidad. Porque, hermano, hermana, si usted revisa los evangelios, usted puede ver a Yeshua actuando, interactuando con las personas, predicando, sanando, etc. Pero realmente Él no se presentaba como quien Él realmente era, como el Mesías. Hay una ocasión en donde Él lo hace, y es con la mujer samaritana. Con la samaritana Él se reveló como el Mashiach. Hay un momento cuando la mujer samaritana le dice, después de que están ellos debatiendo asuntos muy interesantes, ella dice, sabemos que ha de venir el Mashiach, y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Y entonces Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quieres conocer el Mashiach? Aquí está. Yo soy el Mashiach. Y esa es una de las muy contadas ocasiones en que Yeshua reveló su identidad real, su identidad como el ungido de Hashem, como el ungido del Eterno, como el enviado, como el libertador, el redentor. Pocas veces lo hizo. En esta ocasión, la revelación viene directamente de Hashem para Kefa, para Pedro, pero esta revelación se da en un ambiente muy íntimo, en un ambiente en donde nos dice Lucas, nos narra que Yeshua estaba orando a solas y los discípulos con él. Con ese círculo íntimo de sus discípulos es que se dio esta revelación. No se dio a las multitudes. Entonces podemos simple y sencillamente nosotros decir, no era el momento, no era aún el tiempo de que la gente conociera a Yeshua como el Mesías. No había llegado ese momento, no había llegado ese tiempo. Las personas no estaban listas para reconocer en Yeshua al ungido de Dios. Entonces, la gente, cierto que le seguían multitudes seguían a Yeshua, pero esas multitudes no sabían quién era Él, no lo conocían realmente. Para ellos ese hombre era, como decían allá, es Juan, no, es Elías, es cualquier profeta. La gente no sabía, no lo conocía, pero ahí estaban siguiéndolo. Es posible entonces que multitudes estén siguiendo a Yeshua sin conocerlo verdaderamente.
Es lo que pasa hoy en día. Hay millones y millones de personas en el mundo que se declaran seguidores de Jesús, como le llaman, del Hijo de Dios. Declaran su fe en Él. Se declaran seguidores de Él, pero realmente no lo conocen. Lo mismo que pasó en aquel tiempo. La gente tenía ideas equivocadas respecto a Él. Hoy en día también la gente tiene ideas equivocadas respecto a Él. Y al igual que en aquel momento, solo el círculo íntimo, solo los discípulos conocieron la verdad, conocieron la revelación directa del cielo. Este es mi Hijo amado. Él es el Mesías, Él es el ungido. Y hoy en día la gente muy poco conoce a Yeshua, muy poco sabe de Yeshua, porque muy poco la gente conoce acerca del concepto Mashiach. La gente no sabe realmente qué es el Mashiach, quién es el Mashiach, cuál es la enseñanza de la Torá, del Tanaj, respecto al Mashiach. Para empezar, mis hermanos, la promesa de un Mesías. La promesa de un Mesías es algo que es exclusivo del pueblo de Israel. Ninguna otra nación sobre la tierra recibió la promesa de un Mesías. El Mesías pertenece a Israel. Es el libertador de Israel, es el redentor de Israel. Es una promesa dada a Israel. Entonces, esto es un principio esencial. Y por eso la gente hoy en día, si tomamos la pregunta del maestro, ¿quién dice la gente que soy? Lo que menos la gente va a decir es que Él es el Mesías de Israel. La gente no va a decir eso, porque la gente no lo conoce así. La gente no conoce el concepto Mesías. No sabe qué significa eso en el contexto de las Sagradas Escrituras. El Eterno prometió un Mesías a Israel, solamente a Israel. Un redentor, un Goel, un libertador, un restaurador. Todos estos conceptos están ligados a lo que el Mesías de Israel tiene que hacer, a lo que el Mesías de Israel tiene que cumplir. Hablar sobre las enseñanzas que nos proporcionan las Escrituras sobre el ministerio del Mesías, hermanos, es hablar de cosas verdaderamente profundas, hermosas y controversiales también. Tanto así que el judaísmo de nuestra época sigue esperando al Mesías. Y dicen que Yeshua no es el Mesías porque no calificó para ser el Mesías. Así de controversial es el tema sobre el Mesías. Pero mucha gente, la mayoría de la gente no sabe. Y no conocen a Yeshua como el Mesías, como el ungido del Eterno. Siendo entonces este concepto el más acertado, siendo este concepto lo que mejor define la identidad de Yeshua, vale mucho la pena conocerlo más a fondo. Vale mucho la pena indagar más, inquirir más, escudriñar más en las Escrituras acerca del concepto
Mashiach. ¿Qué quiere decir Mashiach? ¿Quién es el Mashiach? ¿Qué dice la Escritura sobre el Mashiach? ¿A qué es a lo que va a venir el Mashiach? ¿Qué es la tarea que el Mashiach tiene que desempeñar según las Escrituras? Todas estas cosas y muchas más acerca de el Mashiach es necesario y es importante y es vital que las conozcamos y que las estudiemos, porque en la medida que sepamos estas cosas vamos a conocer mejor aquel a quien llamamos nuestro Maestro, aquel a quien llamamos nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra esperanza. Necesitamos conocerle y conocerle más y conocerle mejor. Él preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy? Y esto nos habla del anhelo que hay en el corazón de nuestro Santo Maestro, de que sus discípulos lo conozcamos y que lo conozcamos bien y que sepamos realmente quién es Él y que sepamos todo acerca de Él. Por eso Él nos desafía a que escudriñemos más, a que estudiemos más y no sigamos más con ideas erróneas o con ideas equivocadas en nuestra cabeza respecto a quién es Él, quién es Yeshua. La respuesta está ahí y la sabemos y la conocemos, pero necesitamos indagar más sobre ella. Así que, mis hermanos, pues les invito a cumplir con este desafío. Les invito a indagar más acerca de el Mashiach, del concepto Mashiach, conocer más, saber más. Si alguien te pregunta quién es Yeshua, pues ahora sabes que puedes decir con toda autoridad que Yeshua es el Mashiach del Eterno enviado para redimir a Israel. Pero si la gente te pregunta más, si la gente quiere saber más detalles, entonces ahí es donde tenemos que estar más preparados para conocer más acerca de lo que el Mashiach vino a hacer, de lo que el Mashiach vino a realizar, de lo que la Torah dice del Mashiach. Hemos aprendido que las Escrituras nos presentan lo que parece ser dos Mashiach, el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, y aparentemente son dos Mashiach muy diferentes el uno del otro, y sin embargo es el mismo. Entonces es vital y es importante conocer estos conceptos y saber cómo es que Yeshua es uno y es el otro, cómo es que Yeshua es el Mashiach profetizado por Zacarías y a la misma vez es el Mashiach profetizado por Daniel, cómo Yeshua es el Mashiach que aparece en la Torá, cómo es que Yeshua es la roca de la cual manaba el agua, cómo el Mashiach es el maná que alimentaba a Israel, cómo es que Yeshua es la Shekinah del Eterno que cubría a Israel como una nube y como fuego en la noche. ¿Cómo es que el Mashiach cumplía con todas estas funciones respecto al pueblo de Israel? Es vital y es importante conocerlo de una manera amplia bajo el contexto de el Mashiach, el ungido del Eterno. Y como hemos visto, un ungido es alguien que ha recibido poder y autoridad para ser rey, para ser profeta, para ser sacerdote. En el caso de Yeshua, él recibe los tres poderes
Por eso Él dijo, toda autoridad me ha sido dada por el Eterno. Todo poder me ha sido otorgado. Todo juicio le ha sido entregado en sus manos. Todo eso tiene que ver con el concepto Mashiach. Así que bueno, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Yo quisiera y me gustaría mucho que usted, mi hermano, usted, mi hermana, haga el esfuerzo y estudie más acerca de este concepto y conozca así de una mejor manera a su Redentor, a Yeshua, como el Mesías de Israel y también Mesías del mundo, pero en ese orden. Primero tiene que ser Mesías de Israel para poder ser el Mesías del mundo. Eso es parte de los misterios que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Así que, pues, así estamos concluyendo con nuestro tema de este día. Les hago, pues, la más cordial invitación para que nos acompañen, nuestros hermanos de lejos nos acompañen en las diferentes transmisiones de este día de Shabbat. Los hermanos de cerca, bueno, ahora sí vamos a tener reuniones presenciales ahí en las instalaciones de la comunidad. Mañana, primeramente el Eterno, el servicio y las clases de Shabbat, sí las vamos a tener presenciales. Para los hermanos de lejos, pues las transmisiones, ¿verdad? También. Así que los invitamos a que nos acompañen en estas transmisiones. Más tarde el curso de hebreo y mañana las transmisiones que usted ya sabe, que usted ya conoce, en los horarios que ya conoce. Recuerde, es Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción. Así que pues vamos a estar recordando esto en este día de Shabbat y el canto de Moisés, el canto maravilloso, y cantando alabanzas con todo nuestro corazón a ese Dios todopoderoso que nos ha sacado de la esclavitud, que nos ha sacado de la tierra de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, que el Eterno alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Nos vamos.